todo es naturaleza. Somos ecosistemas, no podemos separarnos. Prefiero el greenwashing que el nothing nothing, que a la gente se le olvida. Es que es un milagro extraordinario que estemos vivos. Hoy voy a hablar con una de las personas que más sabe sobre verde. Ella es Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, escritora, divulgadora, hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Dime algo verde. La fotosíntesis es la creación de materia orgánica a partir de materia inorgánica. Uno de los peores errores ha sido desvincularnos de la naturaleza para tratarla exenta de alma, que ahora la ciencia está descubriendo que sí que tiene. Cuando fue despertando la conciencia ecológica, la visión pasó al otro extremo. Somos lo peor para la naturaleza. El gran reto es darnos cuenta de que en realidad somos una prolongación. Hay un tema también de dignidad propia y de autoestima muy vinculado a estar conectados y enraizados. Dios mío, qué suerte. Qué suerte estar vivos, qué suerte estar aquí. Compartir conversaciones así. El bienestar humano no puede entenderse sin la salud del planeta. Respiramos el oxígeno de nuestros océanos, de nuestros bosques. Nos alimentamos gracias a la fertilidad del suelo, a su biodiversidad. La naturaleza regula el clima, purifica el aire y nos ofrece espacios de paz y restauración. Cuando el verde se degrada, también lo hace nuestra salud física y mental. Todas las veces que me he reunido con ella y he charlado con ella, he aprendido. Y es que con ella se puede hablar de prácticamente todo lo que tenga que ver con el verde. Odile, dime algo verde. Pues yo creo que la vida para mí es verde, porque si lo piensas, la fotosíntesis ha sido uno de los inventos más importantes de la vida. O sea, es que a escala evolutiva, a través de la invención de la fotosíntesis, pues es como se empieza a acumular oxígeno en la atmósfera, es como conseguimos la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas, que es lo que permite que la vida pueda salir de los océanos y conquistar la tierra firme, porque si no, los rayos ultravioletas previamente no permitían que hubiera vida fuera del agua, ¿no? Porque causan demasiadas alteraciones genéticas. Entonces, todo esto por la fotosíntesis, y es lo que empieza a hacer que todo sea mucho más complejo, porque es la creación de materia orgánica a partir de materia inorgánica. Entonces, ¿qué es? La fotosíntesis es eminentemente verde, ¿no? Los cloroplastos, la clorofila, aunque también puede tener otras tonalidades, pero es menor. Entonces, para mí, verde es la vida. Qué bonito, qué crack eres. Tenía muchas ganas de tenerte aquí, muchísimas ganas de tenerte. Y yo también de estar contigo, Ana, en esta nueva aventura que seguro que va a ser un éxito, seguro. Sí, me acompañaste en la presentación del libro Viking Huella. Sí. Y ahora tienes tu libro, Somos Naturaleza. Sí. Pues nada, acaba de salir hace muy poquito y está pensado para adolescentes, pero en realidad es para todos los públicos, que esa es una de mis obsesiones, ¿no? Que lo pueda leer todo el mundo y que a todo el mundo le enganche, le atrape y que aprenda cosas nuevas. Y esto forma parte de una invitación de una editorial que tiene una serie de libros que se llama Chica Genial y que están todos dirigidos a adolescentes tocando temas que normalmente pueden resultar de interés para esta franja de edad. Que, por ejemplo, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, el tema de qué me está pasando. Vale. Los cambios hormonales, ¿no? Este tipo de cosas. O, por ejemplo, la comunicación. Porque, claro, en los adolescentes también, cómo te comunicas con tus amigos, qué es el bullying, cómo me comunico con mis padres, tal, no sé qué. O sea, diferentes temas. Y a mí me dijeron, oye, ¿escribes el de naturaleza? Y como las conozco muy bien a las editoras, la editorial se llama Bold Letters y las editoras son un amor las dos, Paz y Mónica, Paz Gaspar y Mónica Cassetti, pues les dije que sí. Y es que para mí escribir, que supongo que para ti también, estoy segura además que es así, es una oportunidad maravillosa para aprender. Pues es la excusa. Claro, es que es la excusa, porque si tú tienes que escribir algo, primero tienes que asimilarlo muy bien para luego regurgitarlo de una manera que creas que puede seducir al público al que te estás dirigiendo. Pero primero lo tienes que asimilar tú muy bien y hacerlo tuyo. O sea, no solamente es leer algo que luego se te va a olvidar, ¿no? O sea, tienes que... Y entonces es la excusa perfecta para seguir aprendiendo, que es lo mejor. Todo el rato hay que seguir aprendiendo. Esto es imparable, pero a mí, por ejemplo, a priori, hablar de comunicación, hablar de qué me está pasando, no me parece como muy naturaleza.
¿no? O sea, a lo mejor yo digo, pues el tema es que tiene que ver con otro tipo de cosas, no con naturaleza, pero en el fondo, Claro. y perdón por mi voz, pero está hoy así. Bueno, es la naturaleza tuya naturaleza. ahora mismo que está diciendo, para, que Exacto. necesito que me des un poquito de cariño y de silencio, Sí, ¿no? Pero es que todo es naturaleza. Claro, eso por es. eso se llama Somos Naturaleza, porque yo creo que uno de los peores errores de nuestra especie ha sido primero el desvincularnos completamente de la naturaleza para tratarla como si fuese una máquina con una visión muy mecanicista y reduccionista, o sea, exenta de alma, exenta de cualquier valor que ahora la ciencia está descubriendo que sí que tiene, pero durante mucho tiempo se veía como, bueno, esos son recursos, no mucho más, ¿no? De recursos. Y con una visión dirigida a cómo podemos mejor manipular la naturaleza y explotarla para nuestro beneficio. Esa era la relación. Luego de ahí, ya cuando fue despertando la conciencia ecológica, la visión pasó al otro extremo, que era, somos lo peor para la naturaleza. El ser humano es un cáncer para el planeta y tenemos que salvaguardar a la naturaleza del ser humano. Pero en el fondo también estábamos fuera de la ecuación, ¿no? Son las dos caras de una misma moneda, donde seguimos estando desvinculados y fuera. Y yo creo que el gran reto es darnos cuenta de que en realidad somos una prolongación insólita, exquisita, maravillosa, digna de asombro como mínimo, y que uno de los mejores lugares para empezar a respetar y a conocer mejor a la naturaleza es con nosotros mismos, porque es que nosotros somos naturaleza, ¿no? Es esa mirada hacia adentro, esa mirada también de cobrar conciencia de cómo te alimentas, de qué te alimentas, de tu estado interno, de quietud, de meditación, de respirar, de tu propia respiración, estas cosas que te está descubriendo la ciencia, por ejemplo, como de que somos ecosistemas, uno de los ecosistemas más complejos que existen, porque en realidad tenemos más microorganismos sobre y en nosotros que células propias, que se dice pronto, ¿no? Entonces somos verdaderos ecosistemas andantes. Y al final el tipo de relación que tenemos con la naturaleza y con nuestra naturaleza, eh, nosotros somos los que salimos o perdiendo o ganando. Y esto es una parte que se ha olvidado, ¿no? En esa visión de conservación ecologista es por la naturaleza. Y yo muchas veces digo, bueno, quizá podamos ayudar a sanar a la naturaleza, pero la que de verdad nos va a ayudar a sanarnos a nosotros es la naturaleza. Es Total. recíproco y bidireccional y es uno, no podemos separarnos. Somos uno. La crisis climática no es otra que una crisis existencial. Total. Y creo, no sé cómo lo ves tú, pero yo lo que veo es que la economía va por un lado y la vida va por otro. De la vez en el que nos vamos más hacia esa economía, esa forma de vivir que nos hemos inventado, que la hemos creado nosotros desde nuestra naturaleza, Exacto. pero la hemos creado nosotros un poco intoxicándonos, y que además nuestro cuerpo se intoxica de ella y empieza a tener enfermedades como el estrés, empieza a tener Cada vez hay más alergias, alergias, intolerancias, intolerancias. hiperactividad, Exacto, enfermedades emocionales exacto. que van en alza. Bueno, es innumerable. Tiene que ver con esta economía, con esta forma de vivir que nos hemos inventado, que nos hace daño, que no sabemos cómo salir de ella, y que el fin de semana, si podemos, si tenemos un poco de conciencia, nos alejamos al campito, a desconectar, o incluso vuelves como a tu pueblo, pero vivimos muy alejados de ella en nuestro día a día, Exacto. de nuestros orígenes. Totalmente, es que estamos desnaturalizados, o sea, esa es la realidad. Y yo creo que bueno, que todo esto ha sido una cosa, pues como el experimento este de la rana que la meten en agua caliente y no se da cuenta de que hierve porque se va subiendo paulatinamente la temperatura. Es decir, nos hemos ido metiendo en una espiral donde estamos en un poquito en ese callejón sin salida que dices, ¿no? Que no vemos cómo podemos salir de esta situación, y donde nosotros somos la mayor víctima, porque la naturaleza, que es, no se puede definir, o sea, es un impulso creativo increíble, por supuesto que se recuperará, como ya lo ha hecho de otras 5 grandes extinciones masivas, pero como especie, qué barbaridad que este parto de la naturaleza, que somos nosotros, como una especie reflexiva, que realmente haya sido infructuoso, ¿no? Y haya sido incluso contraproducente. Yo no me lo quiero creer.
Y yo creo que en realidad nosotros estamos en un rito de pasaje, en una especie de adolescencia colectiva. Adolescencia, Sí, total, rebeldía. Exacto, adolescencia colectiva en la que nosotros le vamos a enmendar la plana a la naturaleza, porque nosotros sabemos mejor. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología, tenemos ciencia, bueno. O sea, nosotros somos los que sabemos, ¿no? Y entonces vamos asumiendo riesgos sin saber muy bien cuáles son nuestros límites o qué es lo que pueden implicar. O sea, cuántas cosas se han hecho con ciencia, Sí, sí. que luego damos marcha atrás y decimos, oye, pues es que resulta que ahora estos plásticos sabemos que son cancerígenos o que sabemos que estos pesticidas son no sé qué o que tal. Entonces, claro, es como jugar un poquito a ser Dios, ¿no? O sea, tocando un poco toda la maquinaria de la existencia y no deberíamos tener muchísima más humildad. Pero claro, para tener esa humildad también nos lo demuestra la vida de una persona y esa etapa de adolescencia, y los que tienen hijos también lo saben, hay que dejarles un poco, ¿no? No puedes estar encima diciendo, puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar ahí, que sepa que cuando caiga te tendrá. Y tienes que dar herramientas y dar cariño y dar amor siempre, ¿no? Que es lo que nos da la naturaleza, si lo piensas. A mí esto me preocupa mucho. Nosotros somos los Pero- adolescentes, pero nuestros hijos, las futuras generaciones, son los que viven preocupados y concienciados mucho más Mm, que las nuestras por lo que les estamos dejando. sí, Y es una juventud que ya no fuma, es verdad. que no bebe, que no sale en plan destroyer, como pasaba a lo mejor en nuestras generaciones, que tienen mucha conciencia medioambiental, que saben el daño que ha hecho el plástico de un solo uso, con la alimentación también. Pero claro, nosotros no logramos salir de esta rueda. Ellos quieren, de hecho, esto es un tema de conversación muy de la calle de no hay talento. La gente ahora no quiere trabajar. No. Sí que quieren trabajar. Lo que Pero pasa es no. que valoran su vida personal. Exacto. Y nosotros hemos estado en una de todo va por delante con el trabajo. Exacto, totalmente de acuerdo. A mí eso me parece, o sea, por ejemplo, lo de los nómadas digitales de ahora, de los jóvenes, que me parece una de las cosas más de quitarme el sombrero y decir, ole, ole y ole. Lo de que dices tú de que vivir de otra manera donde valoran muchísimo más su vida, el del Su deporte salud. que hagan, su salud, su bienestar, y dicen, bueno, sí, el trabajo forma parte de mi vida, pero yo tengo mis horarios y tengo mi tal, y esto va a formar una parte muy delimitada de mi vida. Yo creo que eso es mucho más sano, francamente, ¿no? También es verdad que depende del trabajo, porque cuando hay trabajos que te apasionan, Sí. eso ya no lo entiendes tanto como un trabajo, más es una oportunidad, y es muy difícil decir que no, porque claro, es que te encanta, es que te llena, ¿no? Pero en general, estoy de acuerdo que está habiendo un cambio, yo creo que es un cambio a mejor, que nos van a ayudar, porque sí que se puede salir. Claro que se puede salir. O sea, eso yo lo tengo clarísimo. ¿Qué economía necesitamos para salir de esto? Bueno, pues mira, afortunadamente hay economistas que están proponiendo modelos económicos súper interesantes, muy realistas, y que nos están diciendo que el modelo actual, que es del siglo pasado, como pasa con el modelo educativo, no nos está ayudando en esta transición que tenemos que hacer. Está poniendo palos en la rueda uno detrás de otro. Entonces, por mucho convencimiento que tengamos, es imposible que lo consigamos si no tenemos el eje de la rueda bien engrasado, y esa es la economía. Y la economía ahora mismo no va a favor, va en contra. Entonces, ejemplos, pues Kate Raworth, por ejemplo, ¿no? Que es la de la economía de la rosquilla. Pues todo el mundo recomendadísimo que se lea Economía de la rosquilla, que es una propuesta de un techo ecológico y un suelo social dentro de dónde se tiene que mover la economía. Además te cuenta un poco la historia de la economía, el capitalismo, cuáles son las premisas, qué cosas deberíamos de cambiar, dónde nos hemos metido. Fantástico. La economía del bien común de Christian Felber, que se está aplicando también mucho en el mundo de la empresa, y que hay diferentes empresas que quieren ver cómo pueden ir aplicando muchas de sus premisas. Luego la economía circular, que eso está también a nivel europeo, pues es una cosa que estamos intentando también. Y hay muchas otras propuestas que a lo mejor de golpe y porrazo no, pero sí que se van a ir incorporando. Lo que es evidente es que no se puede seguir premiando a día de hoy. La economía le da una ventaja competitiva a los productos que llevan malas prácticas detrás. Y esa es la verdad.
porque tú en un supermercado, una manzana que viene de la otra punta del mundo, donde no hay ningún tipo de regulación medioambiental, ningún tipo de regulación de derechos humanos, que además ha tenido que cruzar un océano entero, que se lo ha metido en cámaras frigoríficas, que vete tú a saber qué productos tiene, es mucho más barata Así es. que una manzana producida en ecológico en La Rioja. Entonces, ¿qué está premiando? ¿A quién le está dando una ventaja competitiva el sistema económico a día de hoy? ¿Al que lo hace mal? Es que hacer las cosas bien es más caro porque No, no, valora a las personas. no, Es decir, no. un precio justo. Pero eso es una de las grandes mentiras. No es verdad. No, es que eso en economía se llama externalidad. O sea, es que este es el truco de todo. Mira, dentro de lo que es... Pero a nivel práctico, yo, empresa que quiero tener prácticas sostenibles, Sí, quiero apostar por una agricultura regenerativa en vez de una tradicional. sí, Esto lleva un precio que es justo. sí. Pero hacer las cosas bien es más caro. Pero es que, Ahora. repito, es una mentira. Porque vamos a ver. A corto No, plazo, ni a corto ni el a... precio... En términos de premisas económicas. Claro. Es que dentro del mundo de la economía, los padres de la economía, a lo que le dieron valor, lo que dijo, lo que tiene que tener un valor económico, sobre todo la mano de obra. O sea, el esfuerzo, la mano de obra. Y luego, la naturaleza no tenía un coste porque se entendía que venía dada. Nada. No se le asignaba un coste. Y entonces cuando tú dices, bueno, yo voy a llegar a una parcela del Amazonas que además no tiene dueño, o sea, que ni siquiera tengo que comprar esa parcela. Yo lo que tengo es un permiso para no sé cuántas hectáreas, la voy a aterrazar completamente pues para plantar, en este caso aceite de palma no, porque eso es más asiático, pero lo que sea, para tener vacuno, ¿no? Que eso viene muy de Brasil y estas zonas. Bueno, pues el único coste que hay ahí es el de los bulldozer para aterrazar y luego poner lo que sea que vas a poner. Pero el coste del impacto ambiental de llevarte por delante un trozo de selva y todas las especies, eso está totalmente socializado. O sea, lo pagamos todos. Bueno, Todos lo pagamos, y sufrimos. generaciones, ¿no? Pero es que pagamos realmente los costes. ¿Quién paga los impactos de la dana? Pues o sea, todos con nuestros impuestos. Con lo cual, hay que volver a repensar la economía. Y lo que hay que decir es que usted está haciendo un tipo de agricultura que está fijando empleo y que está fijando personas en un mundo rural que ahora mismo está perdiendo población, bueno, pues a usted le vamos a dar una ventaja fiscal, por ejemplo, ¿no? Va a tener que pagar menos en su deducción de tal, de no sé El qué. IVA verde. Pues exacto. En este capítulo me acompaña L'Occitane en Provence, una marca con la que comparto valores. En su 50 aniversario celebra una belleza profundamente conectada con la naturaleza, fiel a sus principios desde 1976. Ingredientes naturales, sensorialidad y respeto por la biodiversidad y las personas. Un ejemplo es icónica línea de almendra con ingredientes procedentes de la cuenca mediterránea. En Provenza, agricultores como Jean-Pierre Joubert, a quien he tenido la suerte de conocer, llevan más de 25 años cultivando almendros para regenerar el paisaje con prácticas sostenibles, una forma de entender la belleza como conexión con nuestro cuerpo, con los demás y con la naturaleza. Que usted además está haciendo que el suelo cada vez tenga más nutrientes y sea un sumidero de carbono efectivo, pues le vamos a pagar por créditos de carbono, ¿no? Es decir, porque está absorbiendo dióxido de carbono. Que usted además está contribuyendo positivamente a la salud y tal, que está generando biodiversidad porque todos los insectos, pero es que todo eso tiene un coste. Es que es lo que no vemos, que porque no esté privatizado, luego cuando hay incendios, alguien tiene que apagar esos incendios. Cuando no hay ganadería en extensivo, pues hay que meter rebaños bombero para que desmatorralicen el campo, porque ya no tenemos esa ganadería extensiva que lo haga, ¿no? Entonces, todo esto tiene un coste, solo que para la economía tradicional capitalista es un coste invisible. Y eso es lo que hay que volver a poner las reglas del juego y a poner a decir dónde realmente tienen que estar los costes y cómo volver a jugar este juego que, por supuesto, con beneficios, o sea, no estamos hablando de hacernos comunistas, ¿no? Estamos hablando de un capitalismo 2.0, o sea, un paso más allá. Sí, de que en vez de que sea una media lineal, sea ponderada. Y Sí. que cada cosa tenga su valor real. Porque lo tiene. Porque lo tiene. Exacto, exacto. Y si tú contribuyes al bien común, pues eso se tiene que valorar. Tú no tienes que pagar tanto Hacienda, Tu porque ya impacto estás... positivo estás Claro, repercutiendo. exacto.
A mí todo esto que estás contando, Odil, me parece fundamental. La economía es fundamental y estamos además en el momento en el poder hablar de estos temas con la Agenda 2030. Se pueden poner en la mesa estos temas y se puede obligar a las grandes, a las que no han nacido nativas sostenibles, a hacer estas transiciones. Luego también vamos a ir viendo cómo se hacen o no se hacen, pero quizá a veces pueden pensar, no, pero es greenwashing, es Agenda 2030 para... No. Bueno, yo es que prefiero el greenwashing que el nothing nothing o el intentar ocultar realmente cuáles son los impactos y no decir nada, porque eso ya denota que hay una conciencia de que hay un interés por parte del público por la sostenibilidad. Y en ese sentido sí que me gustaría tirar del hilo porque yo, por ejemplo, con el mundo de la empresa, con el que tengo muchísima relación, porque doy muchas conferencias y estoy bastante encima de las cumbres, por ejemplo, la cumbre de Montreal sobre biodiversidad, ahí las empresas se movieron muchísimo y había un grupo de empresas que se llamaban a sí mismas Business for Nature, más de 360 empresas, entre ellas Unilever, por ejemplo, o sea, las más Gordas. conscientes y gordas, que son las que están empezando a presionar a los gobiernos para decir que tiene que cambiar la regulación. Es decir, que esto no tiene que ser que algunas empresas más conscientes lo hagan por amor al... No, es que tiene que empezar esto, ¿no? Se tiene que valorar al que lo hace bien. Y en ese sentido, me parece que este tema de la economía es vital que la gente de a pie se entere. O sea, porque economía es como la ciencia. A la mayoría nos suena a chino, da mucho miedo, sobre todo cuando se habla de macroeconomía y se habla de cómo van los mercados y el IPC y el PIB. Sí, que cuando le pones además la coletilla sostenible te parece que están hablando de comunismo, no estamos hablando de esto. Claro, pero simplemente entender qué es la economía se debería de verdad de ser mucho más didáctico y la gente debería de leerse libros fáciles para entender cómo funciona la economía y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los puntos ciegos de la economía y cómo hacer una economía que sea un bien para un fin y no un fin en sí mismo, que se lleva por delante mucha calidad de nuestra vida y por supuesto, el mundo en el que vivimos y del que vivimos, claro. Entonces, que la gente se forme y se informe más sobre la economía, que luego es muy interesante, ¿eh? Tú fíjate que yo de verdad soy anti-economía, siempre me ha dado una pereza brutal y cada vez leo más sobre economía, porque es que entiendes el mundo. Si es que es la madre de todo, es la Matrix. Es la Matrix. La Matrix en la que vivimos es la economía. Y en la que tenemos que cambiar. Exacto. Para mí es muy importante porque ahora políticamente estamos todos muy desmotivados. Sí, bueno. Entonces, en los partidos políticos no creemos y en las empresas, depende y cómo, sí que podemos hacer que sucedan y cambien las cosas. Me refiero, nuestro dinero es nuestro voto, donde lo pongamos vamos a hacer que cambien o no. Entonces, empresas gordas como las que has nombrado, que hagan los cambios, significa que llegas a la masa. Exacto. Y solo va a haber una transformación real cuando llega a la masa, porque si no, tú y yo podemos estar aquí hablando muy bien, o en foros, o podemos estar con las empresas pequeñas que han nacido Pero es de nicho. sostenibles, pero es nicho. Exacto. No hacemos una transformación. Total. Entonces, que lo hagan las grandes, por muy greenwashing que pueda ser, para poder llegar a cumplir esos objetivos, porque quieran vender más, ya no van a querer vender más con las mismas condiciones, porque ya están cambiando las reglas del juego. Exacto. Van a vender mejor. E incluso también, Ana, esto es muy egoísta, pero egoísta no necesariamente quiere decir negativo. Es decir, ¿egoísta en qué sentido? En el sentido de que lo bueno que tienen las empresas, que no suele tener la administración pública, es que suelen hacer análisis a largo plazo. O sea, la administración pública es muy de, bueno, yo voy a estar aquí 4 años. 4 años y pan para hoy y hambre para mañana, que ya Sí. que sea el siguiente el que lidie, ¿no? Y sin embargo, las empresas suelen hacer planificación para 10, 15, 20 años. Y se están dando cuenta que es que no van a tener clientes a los que vender. Es tan simple como eso. Pero si es que la inestabilidad climática, la pérdida de biodiversidad, pone en jaque cualquier sistema político socioeconómico. Totalmente en jaque. O sea, cuando tú tienes un mundo inestable, con fenómenos meteorológicos extremos, con pandemias que cada vez ocurren más, con todo tipo de desequilibrios como es la accesibilidad al agua, o sea, el suministro de agua dulce, que va a cambiar radicalmente a partir de la subida de las temperaturas. O sea, todo esto
cambia el mercado. O sea, que son las propias empresas que dicen, oye, ojo, 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 porque nosotros mismos tenemos que cuidar y asegurarnos de que en una proyección... Hay un ejemplo muy bueno, a ver si me acuerdo, que estaban haciendo, no sé si es Boeing o otra compañía aérea, que estaban en esa proyección a 10, 15 años, están empezando, por las proyecciones que tienen a largo plazo, a hacer fuselaje. Los pedidos para dentro de los aviones que van a salir en 15 años, tienen que hacer un fuselaje como 5 veces más fuerte, porque se sabe que va a haber tal alteración atmosférica y tanta energía ya y cada vez más en la atmósfera, que ahora lo de los ¿cómo se llama? Los bumps, ¿sabes? Sí, sí, cuando Cuando hay hay turbulencias. turbulencias, exacto. Todo el tema de turbulencias va a ser cada vez mayor. O sea que yo me fío Esto es mucho. por la mayor temperatura. La Claro, cantidad de energía, mayor exacto. temperatura, más energía. Y más agua, Agua. más vapor de agua también en la atmósfera. Esto es lo que hace nuestras danas, Eh, básicamente. Eso es. Entonces hay mucha energía, mucho vapor de agua y eso es lo que da lugar luego a fenómenos meteorológicos extremos y grandes cambios atmosféricos, ¿no? y demás. Y en ese sentido yo me fío mucho de la empresa porque en ese egoísmo no tienen prebendas, ¿no? No hay dobles. No, O no. sea, ellos es muy Hay claro, practicidad. hay practicidad, exacto. Y entonces, bueno, pues es un tema muy interesante. Y luego la administración pública, pues también en la Unión Europea, desde luego, nos tenemos que felicitar porque somos, yo creo que los más adelantados en el mundo con diferentes tipos de regulación, pero también estamos metiendo mucho la pata. O sea, hay exceso regulatorio. Hay, por ejemplo, la transición en España, que el tema de las renovables, yo estoy en Hablemos de las flagrante renovables. desacuerdo. Hablemos de las Se renovables. está haciendo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces es como que no nos enteramos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no estamos cambiando el eje. O sea, estamos poniendo parches sintomáticos y no estamos realmente cambiando el eje. ¿Y el eje cuál es? Vamos a ver, si aquí tenemos un problema de pérdida de biodiversidad, pérdida de ecosistemas que funcionan como sumideros de dióxido de carbono, que nos dan una mayor resiliencia también para poder adaptarnos al cambio climático que ya está, o sea, lo que no se va a poder frenar. ¿Cómo nos ponemos de repente a llenar espacios naturales de placas solares e incluso levantando árboles en algunos casos, ¿no? Restándonos soberanía alimentaria o de molinos de aire en zonas de pasos de aves con un impacto también enorme? Entonces, no ha habido una planificación a nivel estatal, o sea, a nivel central, una planificación territorial de decir, ¿dónde de poner en toda España esto deberíamos de ponerlo? No deberíamos de ponerlo en zonas predesérticas o en zonas que ahora están llenas de invernaderos, por ejemplo, ¿no? No deberían de ser los grandes productores de energía renovable. ¿Para qué nos vamos a otras zonas donde tenemos dehesas, por ejemplo, o donde tenemos otra riqueza, donde el suelo es muy importante, como hemos hablado, como sumidero? Entonces se está haciendo con un criterio muy de mercado. Muy de mercado. Muy de mercado. Se están troceando muchos proyectos para no pasar las revisiones ambientales. No se está haciendo bien, ¿eh? Y se tenía que hacer también muy de abajo arriba y se está haciendo como siempre, muy de arriba abajo, con unas pocas empresas que son las que se llevan el gato al agua, y esto en realidad, esta transición nos tiene que dar mucha más soberanía a toda la ciudadanía y se deberían principalmente primar impactos existentes ambientales. Todos los parkings de todos los supermercados, todos los tejados, todos los polígonos industriales. Por favor, quienes están escuchando y que sean las administraciones que sepan que esos son los lugares donde ya que hemos tenido que asfaltar Exacto, y que hemos tenido que dejar a la tierra sin poder respirar, aprovechemos para colocar, dar exacto, sombra a los coches y tener exacto, ahí los paneles. exacto. Y tiene además eso, muchas funciones. Da sombra, o sea, todo no sé, pero no. Venga, a lo bestia. Pues ¿cómo hacemos las cosas? Vamos por partes, por trozos, tampoco tenemos como un consejo asesor real, sabios, gente que pueda asesorar Muy bueno, Ana. sin tener ningún tipo de Interés, de interés más allá. ideología. Exacto. Como cuando llegas a todos los pueblos y ves que alrededor de la entrada del pueblo tienes al consejo de sabios, que son los señores mayores. O debajo de la olma. Exactamente, que toda la vida Exacto. han sabido cómo ha funcionado el pueblo, cómo funciona la Exacto. tierra, cómo funciona el calendario zaragozano. O sea, Sí, la sí. gente que sabe cómo funciona
la vida, Claro. la naturaleza, que fuera quienes estuviesen, personas como tú, Bueno, con un yo poco no de sé si sentido común. no sé si yo, pero mucho sentido común, muy multidisciplinar. Efectivamente, afortunadamente, tenemos ingenieros de todos los tipos y colores, científicos de todos los tipos, Pero luego economistas. Se nos va mucho talento, pero tú le dices a cualquier español, te lo digo yo, que esté ahora en la universidad de no sé dónde o en el hospital de no sé dónde, que venga a formar parte de un consejo asesor, aunque sea online. Sí, sí, ahora ya se puede hacer las cosas a distancia, para ver cómo vamos a hacer una transición, para hacer una ordenación, para hacer las cosas bien. ¿Estaríamos a tiempo de volver de revertir esto? ¿Podemos? Pues hombre, sí, siempre se Se está a puede. tiempo, Ana. Siempre se está a tiempo. O sea, lo que nunca se puede hacer es tirar la toalla. ¿Y qué te parece el apagón que tuvimos? O sea, porque yo de esto he escuchado de todo. ¿El qué? El apagón que tuvimos, Ay, ay, la conspiranoia, hay de todo, ¿eh? ya, yo he oído de todo. ¿Cómo desaparecen? Claro, pues eso, para mí eso también es falta de planificación, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, las energías renovables, pues al parecer tienen este famoso tema de que no son capaces de absorber cambios en la tensión de toda la red, ¿no? Y sin embargo, las de ciclo combinado, las tradicionales, sí que tienen como más capacidad de absorber esos cambios, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener un porcentaje relativamente alto, pues del 30 o algo así, de las tradicionales, pues para poder absorber esos cambios de la red, porque las renovables no pueden. O, en su defecto, que es lo que hay en Australia, que esas renovables tengan implementados como una especie de, no sé cómo se llama, pero es una especie de conversor que sí que permite absorber esos cambios de tensión. Pero claro, eso encarece el poner esas renovables. Oye, que tampoco pasa nada, ¿no? O sea, te quiero decir, pues lo encarece, forma Sabemos parte de la que puede planificación. pasar. Claro, entonces es la planificación, pero desde luego lo que sí que no es ni que las renovables, qué horror, ni que lo otro, no es ¿por qué nos vamos siempre a los extremos? ¿Por qué somos tan de conflicto? ¿Por qué somos tan de rojos y verdes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no nos damos cuenta que todo tiene cabida, pero que entre todos tenemos que planificar y ver cómo solucionamos los problemas con diálogo, con sentido común y sobre todo con planificación a nivel municipio, ¿eh? Porque yo siempre digo que las cosas tienen que ser de abajo arriba y tenemos que empezar con cada municipio Tú además vives en un pueblo, ¿no? o de un pueblo, efectivamente. Y me encanta vivir en un pueblo, pero claro, a nivel del pueblo es mucho más fácil medir y ver. Y si luego tú eso lo extrapolas a nivel diputación y luego lo extrapolas a nivel comunidad autónoma y luego lo extrapolas a nivel nacional, pues es mucho más fácil, porque son como teselas. O sea, todo encaja. ¿Cómo te crees que está hecho un ser humano? Son células. Cada célula es una obra de ingeniería con una autonomía extraordinaria. Cada célula tiene su núcleo, su capacidad reproductora de crear una célula idéntica a sí misma, ¿no? A no ser que estén en las gónadas y que sean partes de las células reproductoras. Tiene su fábrica de energía, las mitocondrias. O sea, cada célula es totalmente autónoma, es como un organismo. Por eso yo, por ejemplo, cuando hablo de organismos multicelulares, en realidad es una república de células. Son células porque la vida en origen es unicelular y en un momento determinado un grupo de células se juntan y empiezan a colaborar, a coordinarse y a trabajar juntas. Y así es como se crea un organismo pluricelular, ¿no? Es a partir de un grupo de células que trabajan juntas, que llegan a un consenso. Y el cáncer es cuando algunas de esas células dicen, se les olvida que están trabajando con las demás, pero partiendo de una base tan resiliente que es la célula en sí misma, enormemente autónoma y fuerte, con una gran integridad. Y sobre eso puedes construir, pum, 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 pum. Pero lo que no puedes hacer es, venga, vamos a hacer una globalización, pero vamos a cargarnos a los pueblos, vamos a cargarnos a la soberanía de los países, vamos a... No, no, porque esa es la base de todo y tiene que ser de abajo arriba. De abajo arriba también creo que tiene que ser el activismo. Sí, Ahora hay total, mucho activismo, pero tampoco puede venir desde arriba, claro. ¿no? Porque yo he escuchado, pues, que no, Suecia son los más activistas porque son los más sostenibles, pero es que depende cómo y depende para qué. Claro, Y no nos lo pueden dar impuesto el activismo tampoco. totalmente. Y de hecho, cuando se hace, es cuando genera un rechazo enorme. Cuando se hacen, que te digo, muchos de los elementos de esta transición, y yo hablo con gente que sé que tiene una sensibilidad, pero que está hasta el moño.
y que dice, es que esto me genera muchísima más burocracia, esto hace que mi negocio sea muchísimo menos rentable. Y digo, es que no nos hemos enterado, es que esto es un valor añadido y tenemos que ver cómo la gente lo va cogiendo y quiere formar parte de eso como un valor añadido. Como por ejemplo, yo tengo placas solares desde hace muchísimo tiempo en mi casa y yo me he visto enormemente beneficiada, tanto por el vehículo híbrido enchufable que tengo, porque yo cargo gratuitamente, como por la factura de la luz, como por todo. O sea, que yo los cambios que he ido haciendo y que caliento también la casa con una hidrochimenea. Y entonces con el precio del gas, bueno, es que me he visto súper beneficiada con los cambios que he ido implementando, ¿no? Y es la manera de hacerlo y de verlo, pero para eso hay que entender muy bien el discurso y no poner parches. Hay que entender muy bien cómo y por qué todo esto nos va a beneficiar. Es que si no nos beneficia, lo rechazamos además. Entonces, Total, no se sostiene tampoco. no se sostiene y es contraproducente. Te he escuchado muchas veces hablar que no hay que conservar, que hay que promover el crecimiento, la biodiversidad, Sí, que muchas veces regenerar. regenerar. Nos hemos Sí. quedado en esa conservación de aquí, esto es lo que hay de naturaleza, esto es lo que tenemos que cuidar, pero en realidad nos hemos cargado tantísimo que Exacto, lo que tenemos es que recuperar todo lo que nos hemos ido cargando. exacto. Eh, Elaboro. Tenemos que pasar de nuestra adolescencia. En nuestra adolescencia hemos metido el tractor, hemos Bueno, metido la parrilla, hemos metido todo todo. y necesitamos ahora quitar un poco Mira, te de voy a dar un asfalto. dato que es estremecedor, que, por ejemplo, los humedales, ¿no? Brutal. Los humedales que a nivel mundial hemos perdido el 80% de los humedales en el mundo. Los humedales son los riñones del planeta, literalmente, porque son los que filtran, producen muchísimo oxígeno, son grandes sumideros de dióxido de carbono y es donde se crían muchísimas especies de peces, de anfibios, de insectos, de aves. Imagínate, ¿no? Doñana, por ejemplo. O sea, son zonas importantísimas del sistema bioplanetario y hemos perdido el 80%. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Conservar Doñana y además mal conservarla a la pobre? Porque con esa visión de vamos a conservar, este es el parque nacional y todo lo que hay alrededor. O sea, ¿qué pasa? ¿Que el agua es por generación espontánea? O sea, no estamos pensando en los acuíferos, no estamos pensando en cuál es el ciclo de ese agua, de dónde viene ese agua. O sea, hay que tener una visión sistémica, que es cómo funciona el planeta, no una visión mecanicista. No es decir, bueno, esto ya está en una cajita, está conservado y ahí se queda. No, porque primero la naturaleza es cambio y está constantemente cambiando y es incluso bueno que haya cambio. O sea, que permanezca de una manera determinada ya no es una mirada que respeta y que entiende cómo funciona la naturaleza, pero luego tampoco puede estar desconectada. O sea, la naturaleza es porque está íntimamente conectada con todo lo demás. Y hemos destruido tanto que ahora lo que tenemos que hacer es regenerar. Vamos a ponernos a recuperar humedales que hemos perdido, ¿no? Y vamos a ponernos a hacer corredores entre espacios bien preservados para que se puedan mover las especies. Exista esa conectividad. Un ejemplo que me parece maravilloso también de esto, de esa conectividad, y que tiene que ver con la carrera espacial y con lo que hemos aprendido, o sea, el salto exponencial que hemos dado en nuestra comprensión de cómo funciona el planeta a partir de la carrera espacial y del despliegue de satélites en órbita que están continuamente monitorizando la superficie del planeta. Piensa que la NASA tiene más de 30 satélites en órbita continuamente monitorizando la superficie del planeta. Y, por ejemplo, estamos empezando a ver cosas como que alrededor de 28 toneladas de polvo del Sahara es arrastrado por las corrientes atmosféricas todos los años a lo ancho del océano Atlántico y precipita encima del Amazonas, proveyendo de unos nutrientes vitales para el Amazonas que vienen del desierto del Sahara. Pero luego a la vez el río Amazonas arrastra muchísimos nutrientes al océano Atlántico, donde alimenta el plancton, que es el que produce el 80% del oxígeno que respiramos, que es el plancton, que mucho más que la selva del Amazonas, que produce el oxígeno que luego consume, ¿no? Está bastante equilibrado en eso. Entonces, tú estás viendo toda esa interconexión, ¿no? Entre todas las partes del planeta, lo inerte, lo vivo, y dices, es que no nos hemos enterado.
no nos hemos enterado y nos estamos cargando nosotros partes vitales de ese sistema. Es como si yo te quito la mitad de un pulmón, te quito un riñón, un ojo, te voy quitando partes y luego te someto a un estrés tremendo. A mí me cuesta creer que la gente realmente no se dé cuenta de esto, porque cuando haces algo bien o haces algo mal, en el fondo hay algo dentro de ti que sabe si está bien o está mal hecho. Yo no me creo especial, pero sí tengo una conexión fuerte con la naturaleza. No me creo que las demás personas no la tengan cuando hacen este tipo de acciones. Eh, yo cuando veo asfaltar el suelo, yo lo siento. Cuando veo que me han colocado enfrente de mi casa un parking horrible, todo asfaltado, negro, todo el alquitrán ahí echado que están respirando mis pulmones. Siento que la tierra no respira. Pienso que las personas que viven desconectadas de la naturaleza al final es como que se han resignado, pero me cuesta mucho creer que les salga de forma natural. Me refiero, entre estar en el campo o estar en un centro comercial, puede que no me quede de otra, pero no puedo creer de verdad que lo prefieran. Ya, bueno, es totalmente de acuerdo contigo, es algo atávico, somos naturaleza, o sea, esa es la realidad y nuestro cuerpo nos pide la belleza de un paisaje. Es que eso es incomparable a cualquier cuadro que puedas ver. No, no tiene nada que ver la dimensión y la profundidad de un atardecer, de el sonido del viento, la fuerza de una tormenta, ver las estrellas por la noche. Pero sí es que sí es Te verdad que hay ubica, gente, te ubica. claro, no, te ubica, te enraiza, te, Tú llegas de ahí a tu te casa llena, nutrido. total. Del centro comercial llegas agotado. Agotado, exacto. Pero también es verdad que hay gente que está muy, muy, muy perdida, y están muy perdida porque se han protegido mucho. O sea, su yo, su verdadero yo, está dentro, ¿no? Muy, muy, muy protegido por muchas capas de, muchas veces de pobreza, de maltrato, de basura, de, bueno, ¿no? De gente que lo tiene muy mal. Y en ese sentido, pues igual que en la naturaleza la vida conduce a más vida, lo contrario también es verdad. Es un círculo vicioso cuando, si tú te rodeas de basura, vives en una zona con basura, tú sigues tirando basura. Tú, en un sitio que está limpio, te vas a Suiza, no sé, te ocurre tirar un papel. O sea, porque dices: "Dios mío, si esto parece que lo acaban de, ¿sabes?, impoluto". Entonces, a medida que más gente vaya despertando, a medida que la naturaleza vaya entrando en nuestras ciudades, que también están apostando por renaturalizarse, a medida que crezca la sensibilidad, no porque somos buenos y lo hacemos por la naturaleza, no, lo hacemos por nuestra naturaleza y por nuestro bienestar, ¿no? Cuanto más vayamos subiendo ese umbral de decir, yo quiero vivir una vida más plena y más en equilibrio con la naturaleza, más vamos a arrastrar a todo lo demás. Y eso va a tener repercusiones positivas sobre maltrato, pobreza, sobre todo, ¿no? Porque hay un tema también de dignidad propia y de autoestima muy vinculado a estar conectados y enraizados en algo que nos hace grandiosos, que a la gente se le olvida. Es que es un milagro extraordinario que estemos vivos. Es un parto de cerca de 4.000 millones de años. Es que es increíble y eso te empodera, te hace pequeño, pero a la vez te hace, Y ¿no? agradecido de estar. Y agradecido y asombrado y maravillado y profundamente en rodillas de gratitud, ¿no? Y de Sí. decir: "Dios mío, qué suerte". Qué suerte estar vivos, qué suerte estar Y aquí. compartir conversaciones así. De verdad que sí, Odil, estoy muy agradecida de que estés hoy aquí. Sí, Quiero yo, Ana. preguntarte, ¿cuál es tu refugio, el tuyo personal? ¿Cuál es ese lugar que te hace Sí. a ti encontrar paz? Pues mira, mi refugio muchas veces son mis perros, es curioso, pero es verdad que los animales y los animales con los que compartimos la vida, y dicen que además que esto está estudiadísimo, ¿eh? Cómo te bajan el ritmo cardíaco, mm, y la mirada también y el estar de un animal, me refugio mucho en ellos cuando estoy muy estresada y demás. Bueno, o sea, me tumbo, me abrazo a mis perros y ya la mirada del perro como que no ha pasado nada, que en realidad no pasa nada. Eso me reconecta enseguida. Y por supuesto, la naturaleza, mis puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, pues Cuéntame. mis puntos, siempre tengo en mis paseos una roca determinada, un árbol determinado, que tienen personalidad, que tienen alma, que me transmiten cosas. Todo ¿Tienes tiene algún lugar alma. al que fueras con tu padre? Yo, por ejemplo, lo tengo.
Para mí, yo ya te conté cuando mi libro, mi padre es mi puro campo también. Sí, sí. Yo tengo mi zona se llaman Las Fuentes, en Segovia, una zona, lo que son fuentes naturales donde cogíamos los berros, donde íbamos a pescar, donde seguimos yendo. El agua es que es también para mí es muy los ríos, también me reconectan muchísimo. Yo con mi padre, sobre todo, La Matilla, que es un sitio, una finquita que tenemos en La Alcarria, en Guadalajara, y que era el lugar donde él quería, con el tiempo, jubilarse a escribir, ¿no? Y era un lugar que me recuerda muchísimo, muchísimo a mi padre. Es un lugar muy mágico, muy especial, tiene una energía súper especial. Y ese es un lugar también de sanación, ¿no? Pero es que hay muchos, y piedras también, ¿eh? Sí. O sea, es que cuando empiezas a conectarte de otra manera con la naturaleza, todo te habla, es increíble. Y un día malo se resuelve Bueno, pisando tierra. total, total. Eso lo recomiendo mucho, andar descalzos, ¿eh? A la gente, andar por la playa, andar donde se pueda, pero intentar andar descalzo es muy importante. Y tumbarte, que eso no sé por qué, lo hace la gente adulta, lo hace cada vez menos, pero tumbarte, o sea, abrirte así, mirar otras perspectivas, un árbol desde debajo, ¿no? Las tormentas, que bueno, es lo que más me puede gustar en el mundo mundial. Eso es conectarte, o sea, eso a mí me energetiza. Ahí es Bueno, donde ves que los niños son puros. Cómo saltan, cómo disfrutan debajo del agua, debajo. Y nosotros sí que, según nos vamos haciendo más mayores, vamos yo eso no lo he perdido, ¿eh? Sigo teniendo conteniéndonos. esa parte salvaje y loca de que me meto vestida entera en un río que veo y que me llama, ¿no? O sea, no, yo eso para mí, pero es verdad que hay mucha gente, sí, como él. De hecho, alguna vez es que alguien me ha llamado señora, digo, no será a mí, ¿no? Porque yo nunca me he percibido como mi madre es una señora, ¿no? Pero yo me sigo viendo como, o sea, no sé, pero sí, sí. Pues, si Qué no bien. nos vemos por aquí, te iré a buscar Sí. por tu piedra. Sí, claro, por cualquiera de estos. Hay muchos sitios. Yo te puedo pasar sitios muy mágicos. Tenemos un país privilegiado, ¿eh? En naturaleza. Y en naturaleza, nada, nada pisada. No ya fuera totalmente de órbita de parques nacionales, parques naturales. O sea, totalmente fuera de esa órbita, lugares donde no ves un alma, hay muchos. Esos me gustan muchísimo. Esos Sí. son de los donde más me gusta estar. Hay personas que se cargan con la gente y otros que nos cargamos Sí, en solitario. Yo me cargo yo también, en solitaria. yo también. Mi naturaleza me carga, no necesito Nada. nadie. Exacto. Yo igual, yo eres un poco rarita. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues que encuentro todo ahí. Sí, 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 Y sí. ahí en tu zona en Guadalajara, Bueno, toda la Sierra Negra. La Sierra Negra es lo más conocido. La zona donde voy yo más es la zona del Alto Tajo. Sí, Esa es, la zona del Alto Tajo. eso es brutal. Ahí el otoño es... Bueno, el otoño y ahora. De hecho, yo me voy este fin de semana de acampada con mi hijo mayor, que nos vamos, todos los veranos lo hacemos. Nos vamos 2 noches con los perros y, bueno, 3 días, ¿no? Y estamos ahí, bueno, en un río además que se puede beber del río, que fíjate tú cuántos ríos quedan que se pueda beber. Poquísimos. Y es una pasada, es una pasada. Pero bueno, que hay muchísimos sitios así, ¿eh? Te lo voy a copiar, ¿eh? Sí, 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 sí. Voy a ir para allá. De verdad que Odil, esto me ha parecido el mejor plan. Te preguntan, dime un plan sostenible, un plan alternativo al ocio. Pues el que acabas de decir con Total, tu hacer hijo, vivac, hacer vivac. vamos. Y además es que no está permitido acampar, ¿eh? Esto es importante. O sea, acampar, yo hablo de cuando pasas una noche en un sitio y tal, Exacto. pero tiene que ser vivac. Tu saco de Y dormir ya está. a la Y luego intemperie. llévate, por el tema de las tormentas, siempre llévate un plástico de estos, ¿no? Que de Sí, cobertor y a a pasar ver un las par de estrellas. noches y a ver las estrellas. Bueno, y sobre todo los niños, es que mis hijos me lo piden todos los veranos, a lo largo de todo el año. Me dicen, qué ganas de salir. Nos ha pasado de todo, aventuras, bueno, bueno, bueno. Es lo mejor. Mm. Me encanta escucharte, estaría horas y horas, así que Bueno, de hecho, nos hemos enrollado, nos hemos enrollado, no hemos hecho guión, hemos hablado de lo que ha ido surgiendo. que es lo Contigo tuyo. siempre es apasionante, de verdad, escucharte. Aprendo siempre contigo Ay, qué mona, Ana, y tenía gracias. muchas ganas de tenerte y nada, que seguimos. Seguimos, exacto. Para terminar, aquí en Dime Algo Verde siempre pido que cada invitado
recomiende, haga como una cadena de favor, pero recomiende a otro invitado. Y yo sé que me has hablado de alguien muy especial para ti. Sí. Bueno, te voy a recomendar, que lo he conocido recientemente, a un bioacústico, un científico especializado en grabar y en descifrar los sonidos de la naturaleza y producidos por los seres vivos, y también el impacto de contaminación acústica y sus repercusiones en la naturaleza que estamos causando los seres humanos. Y este es un hombre francés, pero que ha afincado en España desde hace muchísimos años, que se llama Michel André, y tiene una exposición para la que ha asesorado, que está en la Fundación Telefónica, que se llama Ecos del Océano, muy, muy recomendable. Y a ver si viene, porque es que te va a fascinar todo lo que os va a contar. Michelle, tienes que venir. Yo soy una apasionada del mar. Tenemos que hablar de estos ecos del océano y explicar todas las formas de comunicación que existen que no escuchamos los humanos. Exacto, exacto. Es que todo esto ¿Y es un cómo viaja universo el sonido? Bueno, es un universo por descubrir, por no, explorar, por investigar. maravilloso. Y aquí sí que no hacemos daño, no impactamos en negativo al hacerlo. ¿El qué? ¿Al grabar? Claro, No, claro, claro. escuchar. Al revés. Por Al eso, revés, porque estamos empezando a ver el impacto que eso causamos es. inconscientemente. Eso Claro, es. cuántas cosas inconscientes, ¿no? Y cuando ya vas ganando conciencia dices, ostras, lo que hay ahí detrás, qué maravilla. El lenguaje de los cetáceos, la comunicación de los cetáceos, que es sumamente complejo, que tienen dialectos. O sea, bueno, es que es Bueno, un mundo. y a unas profundidades a las que no llegamos, con lo cual hay un trabajazo para hacer. Claro. Bueno, el océano pues es la gran última frontera. Sí. Que siga siendo también, te lo digo. Sí, De pero veces que digo, "Uf, está muy bien el querer explorar y forma parte de la investigación científica, el ser exploradores, pero también creo que hay que dejar parte salvaje e intacta". sí, pero desafortunadamente hay plástico hasta en el de Marianas Trench, o Sí, sea, sí. el Y en las Marianas, es en en las el Marianas, del punto exacto, o sea, ahí han y la encontrado que bajo el contaminación, español, bajo el bajó, bueno, el primero que bajó no, fue porque eso es el punto más profundo del océano. ¿abajo en español? Yo no sabía que había Sí, sí, bajado en porque español ahora ya. crearon bueno, el submarino el aparato, Sí. ha trabajado un ingeniero español y pudo bajar. Fíjate, Sí, fíjate, a la fosa porque de yo las sé que Marianas. bajó sí, a la fosa de las Marianas, exacto. Es que Sí, no me salía el trench, no me sí, acordaba cómo se dice en sí, ahí encontraron plástico. bueno, Aparte de sí, descubrir sí, sí, sí. peces durante todo el camino que no se conocían especies, Es ya, o sea, encontraron plástico. es claro, porque al final, como todo está conectado, pues nuestros desechos, nuestro impacto y nuestra contaminación, si los océanos están acidificando, se están acidificando, ¿no? Se están subiendo de temperatura, entonces está en todos sitios. Pero lo que nos queda por descubrir, eso, vamos, es que conocemos un 1% de los océanos. Y yo prefiero también que nos quede Sí, que nos queda un todo, misterio. que nos queden Siempre habrá, ¿eh? misterios, que siga habiendo especies que vivan libres de nosotros. Sí. El ruido urbano no puede sustituir al canto de los pájaros, tampoco un centro comercial a una noche haciendo vivac. Y por supuesto que la economía tiene que cambiar para que todo tenga un propósito, tenga un sentido y tenga un valor. En este capítulo de Dime algo verde con Odil Rodríguez de la Fuente hemos hablado de todo, de greenwashing, de economía, de cómo hacer mejor la transición verde energética, porque lo que es bueno para la tierra es bueno para ti.